Amén. Hola, hermana Edita, ¿cómo está? Hola, hermano Marco. Bien, gracias a Dios. Ok, es la hora de preguntas y respuestas, pero no hay otra persona hasta ahora que ustedes dos. Entonces veremos. Empezamos con la pregunta que tenía Matías, ¿es cierto? De hecho, no lo he podido armar muy bien porque hasta yo mismo estoy como que cuestionando. Bueno, digamos, en este caso estamos en la línea de los sacerdotes y nosotros estamos aprendiendo la naturaleza del reino, ¿no? Y sobre todo el relacionamiento con nuestro prójimo. Si es que nosotros no llegamos a comprender bien este relacionamiento con el prójimo, ¿pasaremos la prueba de Paneo o será difícil? ¿O más tiene que ver con el conocimiento de, bueno, de otro tipo de necesidades quizás? No sabes, no sé si me entienden. Entonces, la pregunta es, si no entendemos el tema de la igualdad o el tratamiento con el prójimo, la relación, Sí. ¿Así o con foto? Y no hemos logrado de entender eso antes de Paneo, 2021, si esto sería un fallo de la prueba. ¿Ok? Bueno, en nuestra línea nos interesa entonces en este caso la última dispensación. 2019 a 2021. Nos interesa qué acontece en ese tiempo. Con el clamor de medianoche, en 2018, comprendimos los temas de la igualdad, nacionalismo, eso es todo igualdad en realidad, ¿no? Sexismo, homofobia. Eso es uno de los aspectos que para nosotros llegó a ser la prueba. Esa prueba se evidenció en 2019, cuando esos temas llegaron a nuestro movimiento como un hecho donde teníamos que tomar decisiones y donde un grupo muy claramente se separó porque realmente no querían ir a esa dirección. Entonces, el tema de la igualdad, y eso incluye la relación con el prójimo, ¿no es cierto? Esto es un tema que es parte de la prueba de los sacerdotes. Pero también tuvimos un aumento de conocimiento en el año 2020 sobre este mismo tema. Entonces, lo que nos da a entender es que si el aumento de conocimiento es sobre ese tema, definitivamente si nosotros no comprendemos ese tema, no podremos pasar a 2021 de manera exitosa. ¿Recuerdan? No sé si recuerdan ustedes una presentación de la anciana Parminder donde él dice que para 2021
muchos del movimiento iban a ser removidos del movimiento, ¿cómo es que lo dice? Expulsados Sí, del muchos movimiento. adelantos. Entonces, todavía falta en esta dispensación lo que es la separación. A uno ya empiezan a mostrarse los frutos claramente maduros. Perdón, es que pienso que sí. Y entonces falta que ocurra esa separación. Y esta separación va a llegar poco antes del 2021, va a llegar en lo que es la formalización, la prueba. O sea, no hay razón por qué un sacerdote no debería comprender lo que significa igualdad. Y no hay razón por qué él no pueda ponerlo en práctica en ese periodo que hemos recibido, especialmente en esos aspectos. Ahora, yo no sé exactamente qué estás pensando. La realidad no creo que va a ser que estamos en paz y armonía con todos nuestros prójimos, ¿ya? Y eso tampoco es lo que significa ese punto. No significa igualdad, no significa estar listos para paño. La realidad va a ser más bien lo contrario, que hay muchos enemigos, que vamos a estar separados y divididos en grupos, en familia, con vecinos, con amigos, ¿no es cierto? Eso va a ser lamentablemente la realidad. Tal vez quieres elaborar un poco sobre tu pregunta. La dirección en la que va. Claro. Bueno, el tema del liberalismo que hay ahorita, que lo podemos separar eso del amor al prójimo o en realidad hay gente que yo veo, ¿no? Entre comillas, que de alguna manera se lleva mejor con las personas, ¿no? Y es quizás algo más natural en ellos, porque, digamos, la educación que han tenido de principios los ha ayudado, ¿no? Y nosotros que estamos en esa refinación del carácter a través de ver a todos por igual, como, bueno, es como decir, ¿no? Yo puedo tener la teoría, pero no la práctica, ¿no? Entonces, quizás puedo saber todas las líneas y todo, pero como dice, sin amor no es nada, ¿no? Metal que resuena. Entonces, si yo me sé todo y puedo explicarlo bien y puedo, no sé, marcar todos los hitos y todo, pero si es que dentro de mí no tengo ese amor genuino, aún así poder estar en el movimiento, o sea, o de alguna manera saldré por alguna razón, ¿no? O sea, Bueno, el comprender o pasar la prueba no significa haberlo comprendido intelectualmente solamente. Siempre en toda nuestra comprensión como cristianos, ni hablar adventistas o ese movimiento, ¿no es cierto? Hemos entendido que la comprensión tiene que ser acompañada por los hechos y por la acción, Testimonio. por el testimonio, ¿no es cierto? Por eso la énfasis en la preparación para el bautismo. Necesitamos ver los frutos del arrepentimiento. Necesitamos ver que la persona no solamente dice que lo comprendió, sino también que lo muestra en sus vidas, en su vida. Entonces, obviamente, tiene que funcionar esto. Y mi experiencia es que donde tú tienes un punto débil, en ese periodo Dios te va a dar la oportunidad de elaborar sobre ese punto. O en otras palabras, vas a tener pruebas ahí donde tú necesitas las pruebas. Tal vez tú no tienes problema alguno con homofobia. Entonces, ¿para qué Dios te va a presentar, va a ponerte en situaciones donde tienes que demostrar que estás bien con ese tema? No hace falta. Pero si tienes un problema con el sexismo, sí, vas a estar permanente en esa situación hasta resolverlo. Dios te prepara, obviamente, en ese tiempo.
visto de una perspectiva positiva, ¿no? Yo veo eso, Dios quiere que todos estemos adentro, todos estemos listos para ese tiempo, ¿no? Él pone esos obstáculos de nuestro punto de vista, pero que son en realidad pruebas para nuestro bien, para que lo resolvamos. Y tenemos toda la posibilidad de hacerlo. Sí. Me recordé, lo que pasa es que hace años hicimos una campaña en la iglesia, pero en un parque, y hicimos la campaña de los 8 remedios naturales, y hablamos del veganismo y de otros remedios, y recuerdo que salimos todos a celebrar, entre comillas, con el pastor. Entonces nos llevaron a comer carne, pues. Y me pareció muy, muy contradictorio, ¿no? Salir Es una burla, ¿no? de hablar de lo... Sí, para mí fue algo que realmente yo comí, la verdad, que me sentí mal porque, o sea, estábamos todos y prácticamente era como que decir que eso me pareció como usted dijo, una burla. No me sentí con esa valentía de decirlo, Nadie dijo nada. pero nadie dijo nada. O sea, yo sentí que todos estaban bien, o sea, haciendo eso, y bueno, lo peor fue que el pastor no fue el de la idea, ¿no? O sea, y, y creo que eso a mí me marcó mucho, digamos, para después darme cuenta de que la iglesia no estaba haciendo lo correcto. Bueno, entre comillas, la gente que yo más conocía, ¿no? O sea, con la que más paraba. Pero, de hecho, cuando estamos en el movimiento, puede haber también ese fariseísmo quizás en algunos. Supongo que también puede aparecer, ¿no? Pero no lo sé, ¿no? Porque es como decir, saber mucho de todo, eh, es como que también te hace sentir un poco superior. Y puede aparecer también eso, ¿no? Dentro del corazón o sea, hasta mío, ¿no? A veces me preocupo también por eso. Otro punto. Entonces, Disculpa. sí. Bien. No, entonces esas cosas que pasan por mi mente a veces como que quisiera sacarlo así, ¿no? Pero digamos, como dice hermano, son pruebas que... Otro punto es que aquí, en uno va a tener que luchar. 2021, ¿qué pasa? Disculpa, hermano, otra vez te interrumpí. ¿Puedes terminar tu punto? No, sí, es que yo me puse a pensar en varias cosas que uno puede pasar por su cabeza y sentir en el corazón que lo puede alejar también del mensaje, ¿no? Que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, no sé cuáles pueden ser, como usted dijo, ¿no? Mencionó que si yo tengo problema con tal cosa, Dios me va a ayudar en esa parte. Eso es lo que quizás me voy a quedar más, ¿no? Con esa respuesta. O sea, lo que yo necesite probar, ¿no? O Dios lo que me va a probar en eso, ¿no? Y lo que yo quería añadir es, a partir de 2021, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la tarea de los sacerdotes? ¿Enseñar a quién? ¿No es cierto? Vamos a ir al mundo. ¿Y qué tenemos que enseñar? Pues todo lo que supuestamente hemos entendido, ¿no es cierto? Todos los que se nos ha enseñado. ¿Y cómo vamos a enseñar, como se dice, a no comer carne si todavía nos gusta comer el pollo? ¿No es cierto? No funciona. Sería inconsistente, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso sí tiene que acabarse en ese periodo, en ese última dispensación que tenemos. ¿Tú querías añadir algo? Sí.
En Juan 3, versículo 11, Cristo da una respuesta a esa situación que usted planteó, el entender las cosas a un nivel intelectual, pero no a un nivel práctico. Y Jesús da esa respuesta a Nicodemo. Y él le dice, desde el 10 voy a leer, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Para 2021, usted es calificado como un maestro de Israel. Y no saber alguna cosa en cuanto a práctica o a testimonio o a la verdad, llega a ser irónico. Y Jesús responde en el versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y nosotros, bueno, él se refiere a Nicodemo y él dice, y no recibís nuestro testimonio. El dar testimonio es vivir lo que uno cree, lo que uno profesa, armonizarlo. En su experiencia, por ejemplo, que usted nos comenta, es algo muy común que ocurre dentro del adventismo y muchas veces de manera personal en nosotros mismos. Pero no somos conscientes muchas veces de que no estamos llevando el testimonio de Jesucristo y estamos representando mal a Cristo en ese sentido. 2021, nosotros no podemos pasar con esa actitud a ser maestros de Israel o de los levitas o de los netineos, porque ellos no van a tener tiempo para corregirse. Tendrán la misma dispensación y entrarán en la dispensación del tiempo de angustia, una dispensación difícil. Y sería un error fatal introducirle un error, un falso testimonio o un testimonio incompleto, donde tú llevas la verdad, pero profesas otra cosa. Es el mismo error que ahora comete Estados Unidos como nación. Ellos quieren decretar leyes que en los fundamentos principales de su constitución no están. Hermano Marcos, quería hacer una pregunta. Usted dijo que en 2021 se predica a los levitas y al mundo, ¿o solo levitas? Levitas. Mira, ponemos aquí esa línea, ese diagrama que me imagino que conocen. Sí, aquí tienes sacerdotes, levitas y netineos, ¿no es cierto? 2021 sería aquí. Entonces, ese momento. ¿No? Tú puedes ver que para los levitas empezó la última etapa y es algo similar como para nosotros lo que acontece ahora. No hay muchas novedades ya, no hay, digamos, información esencial nueva, pero hay refinamiento, hay explicación, hay repetición. Eso es lo que ahora acontece. Eso sería entonces para los levitas así también. Pero para los netineos, esto es el punto más grande aquí, yo pienso, que es la lluvia tardía. Entonces, ellos sí necesitan recibir un gran mensaje, ¿no? Ellos recién enfrentan aquí lo que para ellos es la ley dominical. Y, exactamente, y lo que viene es el clamor de medianoche aquí. Entonces, ellos sí necesitan ante todo, yo diría que son los netineos que aquí reciben el mensaje. ¿Y ellos de quién reciben su lluvia tardía o el mensaje? Nosotros entendemos que no somos nosotros los que los preparamos. Quienes los preparan es Cristo, como preparó a los sacerdotes.
Nosotros simplemente llegamos a ellos en la dispensación de la cosecha. Claro. ¿Y será que nosotros de alguna manera vamos a ver, o sea, será visible de la manera que ellos recibirán su mensaje en su lluvia tardía? Yo pienso, claro que sí. Sí, ahora estamos viendo. Yo pienso que toda la línea estamos entendiendo lo que acontece con ellos. 2014, 2019, todo esto yo creo que es entendible para nosotros ahora. Y así también lo que vendrá. Yo pienso que ellos tienen casi todos los eslabones y lo que van a hacer en el clamor de medianoche es un mensaje que va a dar, que va a unir esos eslabones a la cadena de verdad se va a dar para ellos un mensaje mucho más concreto como la hermana Tess nos dio en este punto. Claro, gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Respondió su pregunta para usted, hermano Matías? Sí, sí. O sea, tenemos que llegar a ese punto mostrando los frutos. Bueno, como dice, eso va a ser un trabajo de Dios con nosotros. Una consulta. En diciembre creo es la elección de Estados Unidos, ¿no? Sí, Noviembre. Noviembre empieza, sí. Noviembre, ¿no? Ujú. Yo recuerdo cuando Rusia sacó de Siria, o bueno, mejor dicho, Estados Unidos sacaron su ejército de Siria. Nosotros lo celebramos, ¿no? Porque era como una profecía, ¿no? Que nosotros habíamos ya dicho, ¿no? El golpe del rey del sur al rey del norte. Y en el caso que gane Trump, que nosotros vamos a entender que es así. La pregunta es, ¿nosotros nos debemos sentir bien o mal? Porque, o sea, me parece un poco, un poco contradictorio, ¿no? Porque Trump en realidad es malo, pero nosotros sabemos que va a ganar, entre comillas. O sea, por la línea de éxito que él... Entonces, por una parte sabemos que es algo que asegura que se está cumpliendo los hechos, los eventos, pero por otro lado, ¿cómo lo ven cada uno? No sé, ustedes. Me gustaría también escuchar la opinión de los demás. ¿Cómo ustedes verían esa victoria de Trump? ¿Cómo se sentirían? ¿Felices, tristes, contentos? Yo pienso que como dicen los ancianates, solo somos observadores. Realmente no estamos de parte de o en contra de, sino simplemente observadores, porque estamos viendo cómo esto se mira y se desarrolla en la profecía, pero no podemos demostrar, publicar rechazo, también alegría abierta, porque eso sería estar a favor de la derecha o a favor de la izquierda o viceversa. No somos llamados a ser activistas, sino simplemente observadores. Me parece correcta esa postura, pero sin embargo, somos seres humanos y estamos llenos de sentimientos. No podríamos evitar sentir alguna cosa en ese momento. Ya, eso también estaba pensando yo. Ahora me da tristeza ver lo que acontece con grupos en los Estados Unidos. Me da mucha pena, ¿no es cierto? Cada muerte de un americano negro por ser negro, nada más, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos quedar neutrales a esto? No, si me da pena, eso no significa que estoy a favor de un extremismo político. Simplemente es una realidad muy triste. Y me parece que lo mismo es válido en referencia a la reelección de Trump, porque
uno sabe lo que significa eso para muchas personas que están directamente impactadas por eso, ¿no? Da mucha tristeza, pienso, para una nación que ha sido elegida para ser la tierra gloriosa. Es como ver a los reyes de Judá, a pesar de las advertencias, tomar un curso en contra de los profetas de Dios. En ese sentido, me parece sí que tenemos esa posibilidad, ¿no? De verlos de dos perspectivas. Pero por supuesto, y creo que eso es lo que quería decir la hermana Tess, no es una victoria en ese sentido personal o como movimiento o algo así, ¿no es cierto? Es algo con serenidad, uno observa las cosas y sabemos qué va a pasar. Y en el momento que acontece, pues es una alegría ver la perfección de la profecía. Tanto así como que cuando falló la profecía de FFA, etcétera, ¿qué podemos decir? No era una alegría de victoria, ¿no es cierto? Era simplemente a mí me causó mucha tristeza porque realmente es increíble cómo ciertas personas pueden haber llegado a ese punto, da tristeza, ¿no es cierto? Pero así lo entiendo yo. Yo pienso que considerando esa parte también, siendo observadores, observamos el desarrollo de las personas y las plantas que son ellas, que representan, ¿no? Y como observadores nosotros sabemos qué significa su desarrollo. Si se desarrollaron como trigo, si se desarrollaron como cizaña, nosotros sabemos qué significa. No podemos simplemente estar neutrales y no sentir compasión o alegría por ellos, por el que alcanza la victoria o por el que falla en la prueba. Pero pienso que vamos a experimentar ambos sentimientos. Por un lado, alegría porque es el cumplimiento de una profecía que señala que la venida del Señor está pronto y que el Señor no falla en sus promesas, ¿no? Pero por otro lado también el dolor o la tristeza de lo que significa esa victoria para muchas personas que están, como dijo el hermano Marco, impactadas, que significa que su libertad o sus derechos van a ser violados por esa condición en la que se encuentra el país o por esa decisión que acaba de tomar el país, ¿no? Con la victoria de Trump, por ejemplo. Sabemos que en muchos casos, muchas personas inocentes en las cortes que tienen sus casos ahí, van a perder eso y van a perder básicamente su derecho. Entonces, eso no puede dejarnos a nosotros insensibles en respecto a esas personas, ¿no? Wow, sí. De hecho, me sentí un poco así, no sé, un poco extraño porque, claro, para mí Trump, o sea, sabemos que no es una buena persona y no es un buen gobernante. Y sin embargo, que continúe como presidente nos da la seguridad que se está dando los hechos. Y también, como dijo, son los dos sentimientos, de verdad que Sí, es así. y como tú mencionas, Trump no es una buena persona, ¿no es cierto? Eso tampoco nos lleva al extremo que realmente nos alegramos cuando él cae. ¿No? A veces él dice cosas que como humano uno solamente quiere reír, pero es una gran tristeza ver a ese hombre, las cosas que hace, lo que dice. No tenemos que tener compasión y ver eso como realmente como Jesús vería. Yo pienso que consciente de la falla de uno por un lado, pero la compasión al mismo tiempo. ¿Otro comentario, otra pregunta?
Hermano Marcos, una consulta. ¿Cómo se predice la fecha exacta de Panion? ¿Cómo se va a predecir? Por el número 126, desde Pues 1800. tiene que haber un hito que marque la fecha exacta, no sé. Bueno, la verdad que ustedes no van a encontrar mucha información sobre 2021 hasta ahora, ¿no es cierto? Apenas este año la hermana Tess empezó a colocar o a mencionar esa fecha, 2021. Antes siempre hablaba de paño nada más. Entonces, a propósito, los ancianos han dejado esta fecha y este evento un poco abajo en la lista, atrás, porque comprendemos que nosotros hablamos de las cosas que están enfrente de nosotros. Entonces aquí estamos, entonces no estamos apenas hablando ahora de esto y todavía no estamos hablando de 2021. Entonces no tenemos a mi parecer no tenemos una exposición que alumbra esa fecha tanto como, por ejemplo, que tenemos sobre 2019 o 2014 o las otras fechas, ¿no es cierto? No obstante, hay algunos puntos aquí y esos puntos que tenemos son suficientes para trabajar con esa fecha. Si yo recuerdo bien, y no pienso que tengo todos los puntos ahora en mente, pero si yo recuerdo bien, una de las cosas es la elección, ¿no? Porque 2021, en enero, es el siguiente periodo del presidente americano. Entonces, es una fecha que es marcada en los eventos exteriores de esa nación que marca ese evento. 2021 marca la siguiente fase de la presidencia de Trump. Eso fue un punto y no recuerdo mucho porque tiene que ver, creo que yo no recuerdo con qué presidente, pero tiene paralela con otra presidencia que también tenía esas dos fases de la reelección pero eso en ese momento no recuerdo bien. ¿Había otro punto? ¿Tú recuerdas? Creo que la hermana Tess tiene un diagrama. Estoy tratando de buscarlo aquí ahora. Ya les muestro. Donde ella habla cómo llegan a 2021, pero no lo encuentro. Son 126 años o 151 años desde 1850, creo, no recuerdo muy bien. ¿Usted sí lo tiene? No, yo no sé. Bueno, yo lo busco y mientras tanto podemos avanzar a otra pregunta, si gustan. Yo tengo una pregunta. Cuando vayamos a los levitas, ¿cuál es, cómo podemos empezar con ellos a enseñarle? ¿Alguna sugerencia de qué tema se puede empezar? ¿O solo empezamos con las líneas en sí? ¿O cómo? ¿Usted? ¿Tú entendiste la pregunta? Sí, ¿Me puedes poner en tus palabras para mí? ella pregunta
cuando llegue el tiempo, al final del 2021, ¿cómo nosotros vamos a enseñar a los levitas? ¿Cómo debemos empezar con ellos? Bueno, yo solamente lo que yo haría en ese caso es que miro lo que acontece ahora. ¿No? A ver. Sí. Como hemos visto antes aquí, nosotros estamos en ese punto, 2021. Eso sería el momento para los levitas. Pero los levitas están en tiempo de la cosecha. O sea, el grupo ya está determinado en ese punto. Nosotros no añadimos nada en ese periodo, ¿no es cierto? Es la separación nada más. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese tiempo? El momento del mensaje es ahora, la lluvia tardía. Ha sido en la lluvia temprana. El clamor de medianoche es algo que ahora llega a ese grupo. Esos son los eventos donde realmente reciben la información que necesitan para luego mostrar su decisión en 2021. Así que yo no comprendo que en ese tiempo ellos reciben algún mensaje especial de nosotros. Lo que en mi comprensión humana, lo que me puedo imaginar, que obviamente ese grupo tiene que ser integrado al movimiento. El grupo de los levitas tiene que integrar al movimiento, como los netineos también tienen que ser integrados al movimiento. Y esto es algo donde nosotros podemos ayudar. Por ejemplo, sabemos que en el tiempo de cuando los discípulos van a los levitas, es decir, a la iglesia judía, ellos llevan un mensaje y es Cristo resucitado, ¿no? Entonces, se especifican en eso. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo nosotros empezaríamos? Sí, pero para eso es muy importante entender qué momentos esto exactamente en la línea de los levitas, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con la tarea que hemos dado en la otra clase. Ah, ok. Si tú recuerdas más o menos el mensaje que ellos dan, ¿no es cierto?, para los fariseos, para los judíos, después de la cruz, Pentecostés, en ese episodio, te das cuenta, ¿no es cierto?, cuántos han aprovechado ese tiempo para integrarse al pueblo de Dios. ¿No es cierto? Es como que hay muy poco información de un gran movimiento ahí, de una gran fluctuación de personas. Pienso yo. Tengo una consulta, hermano Marco. Sí. Cuando vemos la historia de los judíos en cierta forma tenían una noción o en cierta forma conocían a Cristo que formaba parte del mensaje en ese tiempo, ¿no? Y aquí en la línea que usted estaba mostrando, usted dice que ya los levitas pasaron la lluvia temprana y están en el proceso de la lluvia tardía. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿El aumento de conocimiento o la medianoche de ellos, cómo ocurre? Porque si aún no es tiempo para predicarle el mensaje, ¿qué están recibiendo ellos como información? ¿Dicen los levitas? Sí, los levitas. Bueno, lo que entendemos es que es información externa. Pura información externa. Igual que fue para nosotros 2014 Sí. y 2019. Ok. Hermano Desde Marco, los Estados Unidos y el mundo debería abrirle los ojos a ellos. Debería
formar su postura en esos puntos. Wow, pero entonces es preocupante y triste porque en verdad, eh, con por lo menos los hermanos adventistas que yo tengo contacto, yo considero que ninguno está colocando sus ojos a los acontecimientos de los Estados Unidos. En verdad, todos con los que yo converso tienen es una idea y están en una espera referente a una ley dominical, pero no están recibiendo información relacionada a lo actual, ¿no? Este es lo que a mi simple vista yo veo. No sé qué opinan los otros hermanos Por eso hacía la pregunta, ¿no? Porque Sí. no comprendo qué información están obteniendo ellos ahorita. Esto es tremendo, ¿no? Lo que usted dice, eso es increíble, porque a la vez esos eventos son tan inevitables, son puestos en un plato delante de nosotros que no hay cómo evadir, tomar una decisión y negar la existencia de problemas y negar que esto es algo que nosotros tenemos que evaluar y tomar una decisión en referencia. Eso realmente es impresionante, pero eso es qué acontece con la iglesia. Bueno, Marco, referente a lo que dijo Kelvin recién, yo también a veces miro y observo a los levitas, a los adventistas, y por ahí veo que no están tan atentos a los eventos externos o Estados Unidos, pero con los que tengo contacto veo como que están menos legalistas, por así decirlo, ¿no? Como que tienden más a tener una mente más abierta o más liberal en el sentido moral, por ejemplo, con el tema de la discriminación, el racismo. Yo veo a ciertos adventistas que como que tienen esa simpatía por esos mensajes, digamos, por esos asuntos, quizás no como nosotros, ¿no? Pero como que veo, entonces por ahí eso me da un poco pienso que ellos, como dijimos recién, ¿no? Están recibiendo su lluvia tardía y bueno, por ahí están ciegos en otras cosas, pero veo como que si le preguntás sobre el racismo, si le preguntás sobre la unión iglesia y Estado, o sobre el machismo con respecto a la mujer, la igualdad, como que tienen ideas muy parecidas a algunos, y yo creo que cuando reciban nuestro mensaje, como que ahí sí, como dijo la hermana Solange, como que les va a cerrar esos eslabones, ¿no? Pero yo por eso quería preguntar si nuestro mensaje, cuando vayamos a darle a ellos, ¿va a ser el mismo que recibimos nosotros en 2019? Bueno, por una cosa que quería decir es así, es lindo que tienes esas experiencias y nos da esperanza y a la vez confirma lo que el mensaje dice. Hay todavía personas levitas, pues, entre los adventistas. Después, pero también lo que Raimundo dice, la mayoría apoya a Trump. No sé muy bien dónde y cómo, pero sí, la verdad es que yo veo eso, yo sé eso en Estados Unidos, por ejemplo, es muy evidente. Entonces, hay realmente de toda clase de experiencia que tenemos ahí con nuestros hermanos adventistas. Ahora, el mismo mensaje, bueno, ese mensaje el mensaje que nosotros hemos recibido en 2019, ellos también han recibido, ¿no es cierto? Solamente que fue otro nivel de preparación para ellos. Hay lo que para nosotros, digamos, cierra un proceso, para ellos es la lluvia tardía. Y no creo que nosotros tenemos evidencia para esa idea de que, y ahora nosotros llegamos con un mensaje para ellos. Eso lo que ellos están viendo, eso debería ser suficiente para que ellos tomen una postura. Y finalmente ellos simplemente van a entender que en su iglesia adventista no tienen lugar. Porque la iglesia adventista a nivel mundial es conservadora. ¿Ya? Está mal puesta en referencia a esos puntos de prueba.
Y ellos, me imagino que no van a tener otra que preguntarse dónde vamos nosotros con nuestras convicciones. No tenemos espacio en nuestra iglesia adventista. Y ahí el movimiento tiene que estar listo con los brazos abiertos. Entonces es concretamente a partir del 2021, como movimiento, como sacerdotes, no tenemos ninguna actividad específica, simplemente esperar que ellos nos busquen a nosotros. No es que nosotros tenemos que ir a ellos, digamos. Bueno, en la práctica, así como técnicamente pienso que es así exactamente, pero en la realidad, en tu vida personal, obviamente tú vas a ellos, porque tú tienes amigos, tú conoces, estás en diálogo con pastores, ¿no es cierto? Algunos de nosotros tenemos funciones en la iglesia todavía, entonces, ¿cómo que no vamos a hablar? Sí, vamos a ellos. Pero así como un esfuerzo de movimiento que ahora vamos todos a la iglesia, creo que eso no va a haber. Yo pienso, por ejemplo, como dijo la hermana recién, que por ejemplo los judíos se organizaron y bueno, fueron los levitas. Después, bueno, en la historia de Millerito también, como que tuvieron cuando Miller visitaba las iglesias protestantes, digamos, como que veo que hubo una, digamos, no digo una técnica, una misión, pero como que hubo una cierta búsqueda, un cierto, como que le acercaron el mensaje, ¿no? Entonces pensé que por ahí, en nuestro caso, sería similar. Tal vez podemos decir que lo que el 2021 va a traer es un mensaje. Ese evento viene acompañado con un mensaje. Y ese mensaje es que va a despertar no sé si podemos usar la palabra despertar, pero ese mensaje es que va a llevar a los levitas a buscar a quienes sabían, a quienes conocen. Yo creo, ¿puedo opinar? Yo creo que todo se está acomodando. El Señor está guiando realmente esto. Y con solo el hecho de esta nueva modalidad dentro de la iglesia adventista, las personas que son muy conservadoras, por supuesto que quieren regresar a la iglesia, porque saben que es allí esa liturgia, ese orden del culto es bueno para ellos. Pero las personas que no son tan conservadores, podría decir, están muy bien cómodos, ¿no? Sin embargo, algunos están viendo y están identificando cómo se está viendo el adventismo debido a esta nueva modalidad. Hay la revista Spectrum, creo que da buenos artículos respecto a esto. Yo personalmente quiero contarles una experiencia. Yo leí un artículo de esta revista, entonces decidí escribirle al editor, al que escribió ese artículo. Le envié un correo y agradeciéndole por ese artículo, ¿no? Que estaba muy interesante y que si tenía más, que si podría enviármelos y yo los iba a leer. Y él me respondió y creo que fueron como una conversación así como de intercambio de correos, como unos 3 correos. Y fue interesante en el último correo que él escribió. Y él dijo, porque yo le hablé, le digo, qué bueno que hayas escrito, hay temas tan interesantes como el racismo y esos temas. Y él dijo, sí, de hecho, yo hice un tema hablando del racismo y de Donald Trump. Y estoy negociando ese artículo que me lo acepten en la revista, porque no me lo quisieron aceptar, me lo devolvieron. Con la excusa, me dijo él, de que no tenían, de que no se podía hablar de Donald Trump precisamente, cosa que yo no creo, escribió él en el correo, porque hay otros artículos subsiguientes al mío que hablan del racismo, no específicamente mencionan Donald Trump, pero sí hablan del racismo, la discriminación, y también en Estados Unidos. Entonces yo lo que hice fue volver a enviar mi artículo, pedirles que lo aceptaran y que yo borraría
esas palabras que le asustaban a la revista para que aceptaran mi artículo. Entonces modifiqué mi artículo, dice él, ¿no? Y así ellos pudiesen aceptarlo. ¿Por qué? Porque aún a pesar de que nosotros vemos que la revista Spectrum es bastante, podríamos decir, conocedora, es tiene ese enfoque casi como el que nosotros tenemos respecto a los eventos externos, sin embargo, siempre hay esas limitaciones dentro. Entonces él dice, posiblemente es por aquellas personas que ayudan a la revista, que ya han habido ocasiones, dice él, que esas personas deciden qué temas, o sea, están en desacuerdo en algunos temas y por perder quizás la economía y eso, no las ayudas, no lo hacen. Entonces, a mí me pareció bastante interesante ese comentario porque él dice, yo quise mandar ese artículo, pero no fue aceptado. ¿Por qué? Porque hablaba de Donald Trump y mencionaba a Donald Trump. Entonces, se puede hablar de racismo, de discriminación, pero no te puedes meter con él porque ya no puede ser aceptado. Entonces, todo esto, Dios está guiando esto. Y yo siento que esta pandemia, el Señor está permitiendo que llegará ese momento en el que los levitas van a ver y van a identificar cómo es que se ve este barco, cómo se está viendo el adventismo. Y hay un artículo muy bueno de esa revista que describe cómo se mira el barco, no dice barco, pero dice cómo está decayendo la institución realmente adventista con esta nueva modalidad yo creo que la compartí en el grupo, de tantas plataformas saturadas y que están dando ese evangelismo en tiempo de crisis, ¿no? Pero, bueno, quería compartir con ustedes, ¿no? Esto que me dejó bastante pensativa. Muy interesante, hermana, muchas gracias. Lo que yo quería aclarar es, tal vez se puede poner en el diagrama anterior. Hermano Marco me mostró una cosa aquí, y cuando yo dije que el 2021 existe un mensaje aquí, él me dice, aquí, este es un periodo donde no existe pan, no hay mensaje. Pero yo no me refería a ese mensaje, sino que ahora, 2020, que es un momento de conocimiento para nosotros y un refinamiento del mensaje, para los levitas está a punto de llegar el clamor de medianoche. Y cuando digo que ese es el mensaje que ellos van a buscar entender, donde tendrán aquí su aumento de conocimiento, por ese mensaje, ese aumento de conocimiento, ellos vendrán a buscarnos a nosotros. Y nosotros estaremos listos para enseñar lo que ellos necesiten. Pero eso no quiere decir que aquí nosotros como sacerdotes no tendremos nada más que aprender. Aprenderemos, sí, de la experiencia de ellos, pero con una mente saludable, con un espíritu sano y recto ante los ojos de Dios, se nos será fácil discernir también la prueba de ellos y podérselas explicar. Relativamente fácil, tal vez, debo decir. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos cerrando. ¿Hay alguien más que quiere colocar una pregunta que tiene en su corazón? ¿O algún comentario? A mí no me quedó, o sea, en resumen nomás, entonces los levitas, como los netinios, todos tendrán que pasar las mismas pruebas que nosotros de igualdad y las 3 pruebas. A fin de cuentas, todos tienen que pasar las mismas pruebas. Ya todos tienen el mismo, porque tienen que llegar a la misma convicción. Tal vez miran el video que Wesley grabó ayer en la mañana, ¿no? Donde él prueba que no hay otro mensaje para el mundo que para nosotros. Es el mismo mensaje. ¿Ya? Entonces ellos van a llegar a lo mismo, de otra manera, de otra forma, pero llegarán ahí. Y usted dijo recién, Marco, que los levitas, su lluvia tardía de ahora es solamente por eventos externos, ¿verdad?
Sí, eventos externos. Eso es lo que yo entiendo. Sin embargo, ellos también pasan la experiencia de tener eventos internos en la iglesia, o sea, cambios dentro de la iglesia como institución. Ok, tal vez eso podríamos incluir, pero tal vez esos eventos internos en la iglesia también tienen que ver con los externos, ¿no? Porque reflejan lo que pasa afuera. Tema de igualdad, tema de sexismo, etc. Por eso creo que es tan importante conocer bien nuestra línea, lo que pasó, lo que pasa, porque el Señor trabaja de la misma manera y las cosas se van a repetir, el patrón se va a repetir de la misma manera. ¿Quedó más claro, hermano? Sí, perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, Si alguien tiene más preguntas y considera que ya no tenemos tiempo, entonces yo les pido por favor escriban las preguntas para que aún así para nosotros sea mucho más fácil presentarle explicaciones en base a textos o líneas, ya buscarlas previamente. Porque a veces tenemos tanto material que el problema es encontrarlas. por ejemplo, la pregunta de Raimundo que era, ¿no? Sobre 2021. Vamos a ver si podemos aportar un poco más sobre ese tema. Sí, yo no encuentro. Muchas gracias, Marco y Solange. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Entonces, cerramos con oración. Hermana Edita, ¿quiere orar con nosotros? O hermana, sí. O hermana Marilyn está por ahí, en el fondo. Sí, ¿Quiere orar con nosotros para cerrar? Sí, oremos. Querido Dios, que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú nos brindas estos minutos, estas horas para poder estudiar, Señor, dedicarnos a poder entender tu palabra. Queremos pedirte que te quedes con nosotros en nuestros hogares, nos des una noche llena de mucho descanso y renueve nuestras fuerzas para el día de mañana, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.